La iglesia debe ser renovada. Nuestra iglesia, la iglesia que Dios está preparando para la venida del Señor Jesús, va a ser una iglesia gloriosa. Gloriosa. ¿Ustedes saben qué es algo glorioso? No sé, en su mente, ¿cómo lo ven? Algo brillante, hermoso, que quizás no lo podemos ver directamente porque es muy brillante. Pero esa es la iglesia que Dios está preparando para que Cristo venga, el novio venga por su iglesia. Amén. Así que nosotros, ¿y quién es la iglesia? Hablábamos hace 15 días, ¿quién era la iglesia? Nosotros. A veces hablamos de la iglesia como si fuera una cosa, como si no tuviera nada que ver conmigo. Entonces decimos la iglesia, pero la iglesia soy yo, la iglesia eres tú, la iglesia eres tú, la iglesia somos todos nosotros. Y la iglesia es todos los que están también fuera de nuestra iglesia, porque vamos a ser una sola iglesia, el pueblo de Dios glorioso que Dios ha reunido, ese remanente que va a quedar para cuando Cristo venga. Amén. Así que diga, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Muy bien. Entonces, la iglesia pierde su poder cuando vive bajo los principios del mundo. Por eso no podemos regirnos bajo los principios del mundo. Tenemos que regirnos bajo santidad. Y lo hablaba el pastor bien clarito, se los dio el domingo. Vivir de acuerdo al mundo le quita poder a la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia tiene su poder cuando la iglesia se santifica, cuando la iglesia es glorificada. Ahí la iglesia recibe su poder. Por eso Romanos 8:8 dice que no podemos vivir agradándole a la carne, sino que el justo por la fe vivirá, ¿no es cierto? Cuando estamos en una iglesia en santidad, ¿qué quiere decir? Que yo todas las mañanas como iglesia, porque dije que yo soy iglesia, yo me paro y yo digo, yo decido que hoy muero a mi carne. Hoy decido que yo muero al yo. Y hoy decido que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Así que la iglesia debe ser restaurada a la imagen original que Dios dijo que debería ser la iglesia. ¿Saben cuál es esa raíz inicial? Está en Hechos, la iglesia primitiva. Ese debe ser nuestro ejemplo. Así deberíamos estar viviendo, viendo poderes, milagros, viendo señales, viendo el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y en todo lugar donde nosotros entremos, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, nada menos y nada más. Y a veces estamos viviendo como ¿qué? ¿Estamos viviendo como la iglesia de Cristo? No, vivimos derrotados, vivimos engañados, vivimos llenos de cargas que el Señor no nos dio. El Señor me decía, se están cargando con cosas que yo no les di, que ustedes quieren tener, pero que yo no les di. Y ustedes saben que cuando Él no nos lo da, no es bendición para nuestra vida. Nosotros no lo buscamos y empezamos a cargar con cosas que Dios no nos ha dado. Entonces perdemos lo glorioso de lo que es la iglesia de Dios. ¿Podemos entenderlo? Entonces tenemos que ser renovados a esa imagen original que Dios tenía de la iglesia, a lo que Dios quería hacer. La iglesia en Efesios, cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, fue una iglesia grandiosa y extraordinaria en ese momento. Y el sistema de la iglesia en este tiempo debe ser regida bajo el principio de Éfeso. Y ustedes, si no han leído Efesios, léanlo, porque es el sistema. Así como el sistema cuando hacen un edificio, para que más o menos ustedes lo tengan claro, el edificio lo levantan, hay un fundamento. Colosenses tiene la base y el fundamento de la iglesia, para que ustedes lo puedan leer. Efesios tiene la estructura. Entonces, cuando hay la estructura, por ejemplo, del acueducto, ¿cierto? Que lleva un edificio, o la estructura, no sé, de la electricidad, de cómo lleva un edificio. Asimismo, espiritualmente es Efesios para la iglesia. Es la estructura de cómo la iglesia debe ir. Por eso Efesios 11 habla de que hizo a unos pastores, a otros ¿qué? Evangelistas, a otros profetas, a otros maestros.
Así, esa es la estructura que Dios quiere que nosotros llevemos. Entonces, Efesios nos muestra cómo tiene que ser la iglesia. Y quisiera que fuéramos a Efesios 1, del 21, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometidas todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual en su cuerpo en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y al entregarle ese poder, dice poder, señorío, autoridad, sobre todo principado. ¿Ustedes saben qué es principado? Son rangos espirituales que existen en las regiones celestes, de parte del enemigo. Entonces, Él nos dio autoridad ¿sobre qué? Principados. Sobre lo más alto, el más alto rango que haya de carácter de maldad del enemigo, Dios nos dio autoridad y señorío. Así puso a la iglesia. ¿Pueden entender ahora qué es lo que Dios le entregó a la iglesia? Entonces, viendo eso, el gobierno de Dios tiene un orden. La cabeza es Cristo. Bajo Cristo está la iglesia y bajo la iglesia está la creación, al cual Dios le dio el poder, señorío y autoridad. Ese es el gobierno de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros gobernemos. Ustedes saben cómo caminaban los discípulos cuando ya fueron revestidos del poder del Espíritu Santo acá en la tierra. Su sombra sanaba. No más la sombra sanaba. Y nosotros a veces nos llenamos de temor cuando vemos que un familiar nuestro está enfermo. Hay enfermedades que nos llenan de temor y no, mejor yo no la digo, porque no lo quiero nombrar. Cuando Dios nos ha dado poder, señorío y autoridad sobre toda potestad. ¿Usted lo puede entender? Todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra, esa autoridad ha sido entregada a Cristo, y como ha sido entregada a Cristo, ha sido entregada a la iglesia. Pero hay algo que tenemos que tener claro, y vamos a ir viendo Efesios 1. Vamos a estudiar hoy todo Efesios 1 y vamos a ir despacito desmenuzándolo. Primero vamos a hacer la introducción para darles a ustedes 8 bendiciones de esa iglesia gloriosa. ¿Cuáles fueron las bendiciones que Dios nos entregó a través de Cristo para que fuéramos esa iglesia gloriosa? Que tenemos que tenerlo claro, porque a veces creemos que la bendición es ganarnos la loto. Ay, que no tengo bendición porque hoy no me saqué los 4 números de la lotería, o los 8 números, no sé cuántos son. Entonces, no. Cuando usted vea cuáles son las bendiciones de esa iglesia gloriosa, usted va a decir, no, ¿para qué loto ni qué nada? Yo con esto más que la loto me gané. Entonces, vamos a aprenderlo, pero primero necesitamos una introducción. Entonces, para poder saber la condición de estas bendiciones, porque sabemos que toda bendición tiene una condición, ¿no es cierto? Entonces, Efesios 1 dice primero del 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa palabra, si es su Biblia, subráyela, márquela, hágale un círculo, porque es
en Cristo. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios. Pocas cartas empiezan con bendito sea Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está alabando y dándole la gloria a Dios porque Él nos dio ¿qué? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Así que la condición es que hemos recibido esas bendiciones porque estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no podemos recibir esas bendiciones. ¿Está claro? Cuando decimos que estamos en Cristo, es que Cristo está en nosotros, que su presencia está interiormente para que se pueda reflejar exteriormente. Creo que el domingo lo hablábamos en Doblos. Sí, es como cuando yo tengo un bombillo, pero yo no lo tengo encendido. Ese bombillo no sirve para nada, ¿no es cierto? Si no está alumbrando. Cuando ese bombillo tiene la resistencia y están bien todos los demás cositos que no sé cómo se llaman, pero están bien puestos, ¿qué pasa cuando usted le da electricidad a ese bombillo? Se prende, ¿no es cierto? Entonces, eso es la luz que está dentro la que se prendió. El bombillo no está encendido, ¿no es cierto? Es la luz que al ser reflejada en el bombillo, todo el bombillo da una luz. Eso es física y todo lo demás, y no lo sé explicar, pero ustedes me están entendiendo, ¿no es cierto? Ok, es lo mismo en nosotros. Cristo en nosotros es el interior de nosotros, se va a reflejar ¿en dónde? En nuestro exterior. Entonces es Cristo en nosotros el que nos permite recibir esas bendiciones. Y resulta que acabábamos de leer en Efesios 1:23 de que ¿qué se le había entregado como cabeza a Cristo? ¿Qué se le entregó? Poder, señorío y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre las potestades. Entonces, si se le entregó eso a Cristo y Cristo está en mí, ¿cómo estoy yo? Tengo esa misma autoridad. ¿Usted se da cuenta de lo que usted tiene dentro de usted? Ya Cristo nos lo dio. Ya Cristo, cuando vino a morar en nosotros, nos entregó poder, autoridad y señorío para que el gobierno de Dios se establezca en la tierra a través de nosotros. Es para que Cristo en nosotros, no solamente en la iglesia, se manifieste. Es cuando Cristo en nosotros se manifieste en nuestra casa. Cuando hay un conflicto y lo resolvemos a la manera de Dios. Cuando está mi hijo enfermo y yo puedo orar con autoridad y pedir sanidad sobre mi hijo. Es cuando yo voy a hacer un negocio y yo le pido al Señor que me dé toda la autoridad, el discernimiento, la sabiduría para poder hacer ese negocio de acuerdo a su voluntad. Porque Cristo en mí es el que hace eso, no nosotros. ¿Entienden? Y ya lo tenemos en nosotros, ya fue dado a nosotros. Entonces ese poder es ilimitado, ilimitado. Cristo no tiene límites y está en usted. ¿Se está llegando a entender lo que hay en cada uno de nosotros? Entonces no debemos limitar al Señor, al Espíritu Santo que está en nosotros. Para poder conocer toda la sabiduría de Dios, debemos dar todo lo demás por basura. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía? Pablo no era cualquiera. Pablo era un judío que era súper inteligente, y si en ese tiempo quizás tendrían diplomas, estaría su pared llena de diplomas. Y sin embargo, vamos a ver lo que dice Filipenses 3:8. Quizás ustedes sepan ya qué dice. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Así que Pablo dio todo eso por basura. Lo que el mundo ahora lo llama como quizás el tesoro dorado, el oro,
que muchos quieren alcanzar y lo ven como su meta y lo ven como lo máximo. ¿Cómo lo dio Pablo? Por basura. Así que muchos tendrían que estar buscando en el basurero de Pablo todas esas cosas. ¿Ah? Porque él lo dio por basura. ¿A comparación de qué? De lo que había recibido en Cristo, lo que les estoy diciendo. A comparación de eso que está en nosotros ya, que lo hemos recibido a través de Cristo, Pablo lo dio todo lo demás por basura. Y así tiene que ser cuando Cristo está en mí, cuando yo recibo el poder, la autoridad y el señorío, todo lo demás tiene que ser ¿qué? Basura, basura, todo lo demás es añadidura. Yo voy por lo eterno, yo voy por lo que Cristo está en mí, por lo tanto yo voy buscando lo que ya Cristo hizo para mí, que me lo ha entregado. Si no, lo que el Señor nos decía ahora en la adoración es que si no nosotros nos vaciamos, Él no nos puede dar eso. Entonces estamos llenos de la basura del mundo y el Señor no nos puede entregar todo lo que nos quiere entregar. Está en nosotros, pero no lo capacitamos porque estamos llenos de basura en el mundo. Entonces pensamos que venir de domingo en domingo, el domingo medio viene y la palabra lo limpia. Usted tiene perritos y los que tengan perros saben de lo que estoy hablando. Lo limpian, lo lavan y más si es blanco y apenas él dice, ay, que no vaya a decir que quiere ir al baño, porque apenas lo saca a ir al baño y se mete en la tierra, se acabó el baño. Y así pasa con muchos de nosotros. Venimos el domingo, el Señor nos limpia, nos purifica, nos levanta y ya el lunes nos estamos ensuciando en todo lo que Dios da por basura. Y por eso nos llenamos de todo eso y no podemos recibir lo que Dios nos está entregando, que es la grandeza de su poderío, de su autoridad. Yo oro para que esta palabra ustedes puedan entenderla realmente, que el peso que tiene cada palabra. Para que ustedes lo puedan entender, porque solamente el Espíritu Santo puede hacer que eso sea revelación en su vida. Así que la realidad es en Cristo, ¿no es cierto? Dijimos que si estamos en Cristo podemos recibir las bendiciones que vamos a escuchar ahora. Pero hay ciertas realidades en Cristo que resuelven todas las cosas y ustedes la deben saber. Estas realidades en Cristo han resuelto toda nuestra vida. Primero, dice, muertos con Cristo. ¿Estamos muertos con Cristo? Sí, la palabra dice que hemos muerto junto con Cristo, ¿no es cierto? Después dice que hemos sido sepultados con Cristo. Cristo fue sepultado, nosotros también. Dice, y hemos sido resucitados con Cristo. Nosotros también, se nos ha dado una nueva vida. Y ahora dice que estamos sentados con Cristo, ¿verdad? En lugares celestiales, y también dice que vamos a volver con Cristo. Dice que la iglesia, su iglesia, después de que ha tenido la cena con Cristo, dice que va a volver con Cristo la novia. Entonces son realidades que tenemos en Cristo. Con Cristo morimos, con Cristo fuimos sepultados, con Cristo resucitamos, con Cristo estamos sentados en lugares celestiales y con Cristo vamos a volver. ¿Está claro eso? Son realidades que tenemos que tener claras y es evidencia en nuestra vida. Se hacen evidencia en nuestra vida. Cuando yo he muerto con Cristo, quiere decir que yo ya no soy yo. Ya mi ser no es más. Porque mi voluntad, mi señorío, yo todo se lo entregué ¿a quién? Así que yo no hago mi voluntad. Entonces, si mi yo quiere decir, ay no, qué pereza, levantarme a las 5 de la mañana a orar, yo no lo hago. Pero como el yo está muerto, tenemos que obedecer a lo que el Señor dice. Amén. Eso es. Hemos sido muertos con Cristo, hemos resucitado con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Cuando Él dice lugares celestiales, ¿qué vende esa palabra en el español? Lugares celestiales. ¿Qué es? Plural. Es plural, no es singular, ¿no es cierto? Así que quiere decir que Cristo está sentado sobre todo lugar, en el cielo y en la tierra.
sobre todo lugar. Dice que está sobre toda potestad, sobre todo señorío. Ahí está Cristo y adivinen qué, ahí está la iglesia sentada junto a Él. Y a veces nosotros apagamos la luz y sentimos una presencia y salimos corriendo. Nos da miedo. Porque no sabemos en dónde estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Y que todo lo que es oscuridad tiene que ¿qué? Huir. Y en el nombre de Jesús lo reprendemos y tiene que irse corriendo porque Cristo está en mí. Amén. Así que la plenitud está en Cristo y con Cristo. Diga, en Cristo y con Cristo. Estoy en Cristo y con Cristo. Así que la vida cristiana tiene que ser más simple. No nos complicamos muchísimo. Y la vida cristiana es hacer lo que el Espíritu Santo diga que tengo que hacer. Es ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Vieron? Es más simple de lo que lo hacemos. Nos complicamos y nuestra cabeza da vueltas y es que tengo tanto que hacer y tanta carga y yo no sé por qué. Porque nos ponemos cargas que Dios no nos ha puesto. Entonces, el Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida, porque a veces lo vemos como algo místico, como algo como que no es, ¿no? Como que no está, como yo no lo puedo tocar así, entonces no es real. Y miren, así como es real en lo físico, porque nuestra realidad es en todos los aspectos, físico, mental y espiritual, ¿no es cierto? Porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y saben que el alma está compuesta ¿de qué? Mente, emociones y voluntad, exactamente. Así que todos esos están en Cristo y con Cristo. Y son realidades, son verdad. Por ejemplo, mi mente me dice que en mi cartera están las llaves de mi carro. Es una realidad, ¿cierto? Mi mente me lo dice, pero yo sé que están allá. Puede alguien abrir mi cartera y encontrar las llaves de mi carro. Esa es una realidad en mi mente. En lo físico me dice que este es un teléfono. Lo puedo tocar y puedo ver que mi mente, que lo puedo tocar y veo que es un teléfono. Ahora, en lo espiritual, de igual manera es realidad. ¿Qué dice el Señor que es la fe? De lo que no se ve espiritualmente, no tenemos la capacidad de ver espiritualmente. Y se los he dicho muchas veces. Yo a veces le digo, Señor, déjame ver un poquitico de lo espiritual. Pero creo que nos volveríamos locos si podemos ver el mundo espiritual. Pero Él dice que esa es una realidad. Así que si Dios dijo que yo estoy sentado en lugares celestiales junto con Cristo, es una realidad. Yo estoy ahí espiritualmente, mi posición ya no es de derrotado, mi posición ya no es de perdedor, mi posición ya no es de que estoy cargando algo tan grande que no puedo ser capaz. De que no puedo vencer el mundo, de que no puedo vencer el pecado. Eso no es realidad para quien tiene al Espíritu Santo en nosotros, para quien tiene el Espíritu Santo dentro de él. Tiene que ser una realidad que Cristo dice que somos más que vencedores, porque Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte, venció el pecado. Y ahora nos puso en lugares celestiales. Mi posición ahora es una realidad. ¿Lo podemos ahora entender? Es una realidad. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que estamos en Cristo. Les voy a dar un ejemplo de en Cristo. Esta es mi hoja y yo la meto dentro del libro. Y yo pongo mi libro aquí arriba. ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está la hoja que está en el libro? Arriba. Si la hoja no estuviera dentro del libro, ¿dónde estuviera la hoja? Abajo. Pero como está en el libro, está donde el libro está. ¿Cierto? Así estamos en Cristo. ¿Podemos entenderlo? Es una realidad. Estamos en Cristo y todo lo que se le entregó a Cristo se le ha sido entregado a la iglesia. ¿Ustedes son la iglesia de Cristo?
Amén. Y Dios está buscando esa iglesia gloriosa. Dios está esperando que nosotros despertemos y seamos esa iglesia. Miren, no sabemos el tiempo. Si yo les dijera cuándo, sería una mentirosa. Pero no sabemos cuándo venga Cristo. Pero sí sabemos que Cristo viene pronto. Y no podemos perder más el tiempo en cosas de este mundo, en cosas que nos enredan, en cosas que nos distraen, en cosas que no son eternas y que Dios no nos ha puesto a lidiar con ellas. Cuando Dios nos ha entregado una posición, una autoridad y un poder para poder vencer el mundo. Pero es que el reino y el gobierno de Dios es muy diferente al gobierno del mundo. Y no podemos tener los dos porque entran en conflicto, ¿no es cierto? Y nuestra vida va a entrar en conflicto cuando queremos vivir en el gobierno de Dios y cuando queremos vivir en el gobierno del mundo. Tenemos que decidir. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir en Cristo? Él ya te lo dio todo. Simplemente lo tienes que empezar a vivir y a ejercer. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos a ir a las bendiciones que Dios nos ha dado como sus hijos, como esa iglesia gloriosa. Vamos a ir, les dije que en Efesios, entonces vamos a ir a Efesios 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición es que la iglesia es santa, pura y sin mancha delante de Él. ¿Lo puede creer? Dios dice que nosotros, la iglesia, es santa y pura. Si Cristo vive en usted, entonces se hace realidad. Muchas veces nosotros pensamos que simplemente el hecho de haber dicho, sí Señor, yo creo en ti, ya estoy listo para que el Señor venga por mí, o para que Cristo venga, o para que el Señor me llame a su presencia. No, el Señor quiere que estemos puros, santos y sin mancha, porque Él es santo. Él quiere una iglesia santa, y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, santidad no es perfección, porque Él dice que la perfección la vamos a alcanzar ¿cuándo? Cuando estemos allá con Él. Pero sí es excelencia. Santidad es apartados. Santidad es apartada. Hemos sido llamados, escogidos, elegidos para ser ¿qué? Apartados. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos regirnos por lo que el mundo diga. No podemos hablar como el mundo habla. No podemos creer lo que el mundo cree. Hemos sido apartados. Y si usted cree, usted tiene que recibir esa bendición. Si usted está en Cristo, usted tiene que decir, yo soy santa, sin mancha, y mi santidad va en un progreso, ¿cierto? Porque dice que vamos de gloria en gloria. Entonces, ayer tenía menos santidad, hoy tengo más santidad, y mañana voy a ser más santo todavía. Amén. La gente cree que porque se dice santo, venimos con el pensamiento católico de que santo es el que está en un cuadrito o en una imagen y entonces no se mueve y es perfección, y quizás la cara y el exterior lo muestran, pero adentro no hay nada. Dentro de esa imagen la palabra de Dios dice que ahí no hay nada, está vacío. Ni ven, ni oyen, ni nada. Y así están todos los que lo adoran. Ni ven, ni oyen, ni pueden moverse. Pero nosotros, ser santos, es que hemos sido llamados a ser apartados, llamados a brillar con la luz que está en nosotros, que es Cristo. Hemos sido llamados a ser la luz del mundo, hemos sido llamados a ser la sal del mundo, hemos sido llamados a ser diferentes. Cuando la iglesia, usted entra a su casa, tiene que llegar Cristo a su casa. Usted no lo puede dejar aquí en la iglesia. Tiene que llegar Cristo a su casa. Cuando usted entra a su trabajo, tiene que Cristo entrar a su trabajo. No lo puede dejar afuera. A veces dejamos a Cristo aquí en la iglesia y entonces llegamos al trabajo
qué chavanería y qué bacanería, y empezamos a hablar como el mundo y a decir los chistes del mundo y a tratarnos así. De pronto se le van los ojos a los hombres donde no tienen que ir, y de pronto empezamos las mujeres a hacer cosas que no están en Cristo. Y nosotros llevamos siempre a Cristo. Cristo en nosotros es siempre. Es siempre. No podemos dejarlo a medias o estar aquí y yo, bueno, ok, lo dejo aquí en la iglesia y me voy. O llegar a mi casa y ser un ogro, un gritón, un peleón. ¿Está Cristo en mí? ¿Estoy dando ejemplo? ¿Estoy brillando como Él quiere que brille? ¿Estoy siendo santa y sin mancha? No. Entonces, no hay límite para que el amor, el poder y la sabiduría de Dios sea manifestada en nosotros. Como ya está en nosotros, Cristo tiene todo. La plenitud de Cristo quiere decir que es todo. ¿Ustedes qué entienden por la palabra plenitud? Plenitud es todo. Plenitud, no hay nada más afuera. Y la plenitud está en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. Entonces, no hay nada que necesitemos para llegar allá. Cristo en nosotros lo hace todo. ¿Cuándo? Cuando yo decido morir a mí, morir a mi carne y dejar que Cristo reine en mí. Amén. Así podemos llegar a la santidad. Así a veces lo vemos muy difícil. No, es que eso de ser santos yo se lo dejo al pastor. No. Pero cuando entendemos que es que Cristo está en todos nosotros. Cristo no eligió al pastor o la pastora. Si ustedes supieran que tenemos iguales las luchas que todos ustedes. Pasamos por lo mismo y a veces cosas peores. Entonces todos somos la iglesia. Nosotros todos somos la iglesia. Tenemos que meternos eso en nuestra cabeza. Todos somos la iglesia y Cristo está en nosotros. Y Cristo en su poder, autoridad y señorío me ha dado la plenitud de todo lo que yo necesito para vivir de esa forma aquí en la tierra. Por eso puedo ser santo, por eso puedo estar sin mancha, por eso puedo ir de gloria en gloria. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Bendición número 2. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque quiso y porque se le dio la gana. Nos hizo sus hijos. Nos adoptó. Nos hizo sus hijos. Muchos dicen, es que todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, creados por Dios, pero nosotros tenemos un Padre al que podemos decirle Abba Padre y tenemos acceso directo a su presencia. Entonces decimos, ay no, todas las religiones, por lo menos los judíos creen en el mismo Dios. Los que llaman a Alá también tienen el mismo Dios. No es el mismo Dios. Nosotros tenemos ese Dios cerca, ese Dios no se ha quedado allá afuera, ese Dios es nuestro Padre, ese Dios se duele con nosotros, ese Dios en amor y por su voluntad ha querido llamarnos a ser hijos suyos, nos ha provisto de todo. Cuando usted tiene su hijo, ¿usted le niega algo a su hijo? ¿O su hijo tiene que pedir permiso para entrar a abrir la nevera? O usted como hijo, si no tiene hijos, usted entra y, perdón papá, ¿puedo abrir la nevera? ¿Me puedo tomar la leche? No, antes le dicen, oiga, falta leche, compre la leche, falta el pan, no hay nada que comer en esa nevera. O usted como hijo tiene que decir, ¿será que podría mi mamá o mi mamá prestarme las llaves del carro? Cuando ya tienen licencia y todo dicen, ya vengo, tengo las llaves. Cuando usted le ha dado carro. Cuando él entra al baño, ¿será que puedo tomar el papel higiénico para ponerlo en el baño, para usarlo? No. ¿Será que puedo usar el dentrífico? ¿Será que puedo usar el secador de...? No. Su hijo entra y con confianza. Mis hijas entran y con confianza usan mi ropa, mis perfumes, mis joyas. Claro, yo uso las de ellas también, porque ya me va a decir.
pero hay confianza porque es mi hija. Si fuera una persona que entra en mi casa y nunca ha conocido, no va a entrar al joyero a buscar qué arete se va a poner, ¿cierto? Porque no puede. Pero como es mi hija, sí lo puede hacer. Así estamos nosotros, somos hijos y todo ya nos ha sido dado. Y solo tenemos que decirle, papá, tú sabes mi necesidad. El Señor dice que conoce todas nuestras necesidades. Que por qué nos vamos a afanar. Que se las pidamos y que demos antes acción de gracias porque esas cosas van a llegar. Amén. Así que la bendición número 2 es que hemos sido adoptados como hijos. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que en esa salvación, al ser adoptados como hijos, Él nos ha dado un libre albedrío. Es voluntad mía. Yo elijo si yo quiero ser hijo de Dios o si yo no quiero ser hijo de Dios. Dios no hizo robots y no te está haciendo una mancorna, una llave atrás para decirte, diga que usted es hijo mío o camine como yo quiero que camine. No. Él ofreció todo y usted elige. Ese es el libre albedrío. Usted toma la decisión si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Así de sencillo. Dice que Dios quiere que todos sean salvos, que por eso envió a su Hijo Jesús, ¿no es cierto? Para que todos fuéramos salvos. Así que es voluntad mía si yo quiero, es una decisión humana, es la libertad que Dios nos dio en su amor. Nos amó tanto que nos dio esa libertad de que escojamos. Él no quiere que nosotros lo amemos. Qué feo es que yo le tenga que decir a Bruno, Bruno, ¿me amas? Dime que me amas, dime que me amas. No, Él me dice, de repente está por ahí y me dice, ay, mi amor, te amo. Porque Él me ama. Entonces, así mismo es Dios. Dios quiere que le digamos, te amo, quiero estar contigo. Gracias por esa salvación. Gracias por lo que me diste, porque lo aprecio, porque sé lo que hiciste por mí y quiero estar contigo. Dios no quiere obligados, por eso no podemos obligar a nadie a servir, ni obligar a nadie a hacer lo que, a buscar al Señor, a amar a Dios. Yo no te puedo obligar. Yo solamente te puedo decir lo que Dios está ofreciendo. Y tú eliges si tú quieres o no. Es esa decisión. Y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros todos los días hasta llegar a la estatura de Cristo. Tenemos todos los recursos. Como hijos, tenemos recursos materiales, terrenales, finanzas, sobre la naturaleza. Tenemos autoridad porque el Padre nos la dio. Miren lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, padecemos y con Él juntamente seamos glorificados. Así que todo lo que tiene Cristo ha sido heredado también para mí. Porque yo soy coheredera con Cristo. ¿Podemos entenderlo? Muy bien. Bendición número 3. Redención. Redención. Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención, está hablando de Cristo, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que con nosotros en toda sabiduría e inteligencia demos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ¿en quién tenemos redención? ¿A través de qué? De su sangre. Si nosotros entendiéramos el poder que hay en su sangre, ojalá pudiéramos entenderlo
si tuviéramos un amigo judío y conociera el Antiguo Testamento y pudiera decirnos todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para recibir redención de un pecado de un día, pudiéramos entender lo que significa la sangre de Cristo. El pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento tenía que, por el pecado que él llevaba o que él había cometido, tenía que llevar un animal. Y ese animal, cuando se presentaba al sacerdote y confesaba su pecado, ese pecado era transferido al animal. El animal lo cortaban, sacaban su sangre y esa sangre se sacrificaba, pero siempre se quedaba hasta el lugar santo. ¿Se acuerdan los que estudiamos el tabernáculo? Se quedaba solamente ahí donde se hacía el holocausto. Y esa sangre redimía el pecado. Yo ya quedaba limpia a través de esa sangre. Y eso lo tenían que hacer cada vez que cometían un pecado. Entonces, esa misma sangre dice que según las riquezas de su gloria, de su gracia, de su misericordia, Él ha perdonado todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, todos. Ayer, hoy y mañana. Para eso está provista la sangre de Cristo. Entonces, el reino de Dios, decíamos que incluye poder, amor, dones, palabra. En el Espíritu Santo está todo y está preparado de antemano. Por eso esa sangre preciosa está preparada de antemano para nosotros, porque Él sabía que la íbamos a necesitar. Y se necesitó solamente un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero, esa sangre preciosa quita el pecado del mundo. Amén. Esa es la redención que nosotros hemos recibido. Esa es la bendición que como iglesia de Dios hemos recibido. Entonces, a veces nos quedamos con solamente esa sangre. Cristo pagó el precio. Y ahora ya sabemos que hemos sido divorciados del pecado. Por eso había una separación, por eso había una transferencia. El pecado tenía que ser transferido al animal y el animal ya no lo teníamos más nosotros. Se apartaba del pecado. De esa manera nosotros también. Cuando el Señor derramó su sangre sobre nosotros y nos limpia, Él hace que nos apartemos, nos divorciamos del pecado. Por eso no podemos seguir en lo mismo y pedir la sangre de Cristo. Le estamos quitando el valor a la sangre de Cristo. No sabemos lo que estamos haciendo cada vez que pedimos la sangre de Cristo, nos arrepentimos, venimos a Él y volvemos y mañana volvemos a tomar otra vez el pecado. Le estamos quitando valor a la sangre. Si ustedes quieren leer más de eso, en Levítico 16 pueden escuchar todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para la redención de sus pecados en ese tiempo. Ahora solamente la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, 11 al 14. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente una vez y para siempre. Habían dos maneras de cómo los sacerdotes limpiaban el pecado de las personas. Entonces, esa era una. Usted traía el animal, transferían el pecado, lo mataban, su sangre había sido derramada y en el derramamiento de sangre habría perdón de pecado. Pero había un animal que el sacerdote, esa sangre y ese animal que se había cortado y se había derramado no podía entrar al lugar santísimo,
porque llevaba pecado. Ese animal cargaba pecado. Había otro animal que era limpio y sin mancha, que podía entrar con el sacerdote al lugar santísimo. Y ese es el mismo Cristo que su sangre preciosa entra al lugar santísimo y nos da, lo que decía aquí en Hebreos 11, nos da acceso directo a su presencia. Dice que la cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo, ni porque, ¿qué dije? Pensé que me estaban corrigiendo algo. Del lugar santo al lugar santísimo había una cortina, ¿no es cierto? Esa cortina era tan pesada que ni porque 2 elefantes jalaran se rompía. Y dice que cuando Cristo murió y murió ese día, ¿qué pasó? Se rasgó, queriendo decir que ya Él pagó por todo eso y que ahora el acceso es libre. Ahora no necesitamos al sumo sacerdote, sino que el sumo sacerdote es ¿quién? Cristo. Cristo, que ahora entró y nos da acceso directo a su presencia. Por eso es lo rico de ir a su presencia, de ir a Él en la intimidad. Usted ya tiene de acceso directo. ¿Cuál es la llave para entrar al lugar santísimo? Arrepentimiento, santidad, arrepentimiento. Usted se arrepiente de lo que ha hecho y la sangre de Cristo vuelve a limpiarlo y tiene acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Esa ha sido una de las bendiciones que como iglesia gloriosa tenemos. Así que la sangre de Cristo tiene 2 funciones. Borra el pecado, pero también nos santifica y nos perfecciona por ese poder de su sangre. Por ese poder de su sangre que fluye ahora en nosotros, porque ¿quién está en nosotros? Cristo. Su sangre fluye en nosotros, es el que nos da el poder para vencer la muerte, vencer el pecado, vencer al enemigo y vencer al mundo, ¿cierto? A través de Él, a través de esa sangre. Y a veces nos quedamos en solamente la sangre que limpia los pecados. Pero la sangre, el poder de la sangre de Cristo es la que nos hace más que vencedores. Amén. Muy bien. 4, versículo 8 en Efesios 1. Versículo 8. Dice: que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que Dios, beneplácito quiere decir que Dios quería darlo. Él quería que su voluntad fuera conocida. ¿Cómo puede andar la iglesia en este tiempo? Conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Estando en Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a conocer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo en nosotros nos revela, dice que nos revelará cosas grandes, ocultas, que no conocíamos. Así que esa revelación no quiere decir que son cosas nuevas que salen. No son revelaciones nuevas, ya estaban ahí, sino que no habían sido vistas por nuestros ojos espirituales, que a través de Cristo empezamos a descifrarlas, empezamos a verlas. Claro, como esto ahora, si usted no lo había entendido, wow, qué revelación el Señor me dio. Ahora ya sé que ya tengo la bendición de ser santa, de ser pura. Ahora ya sé que tengo bendición de que yo soy una hija de Dios. Ahora ya sé que estoy en Cristo, que tengo el poder, la autoridad. Eso es revelación. Y dice el Señor que Él quiere hacerlo. Y que Él, a través de Cristo en nosotros, nos revela su sabiduría y su conocimiento. La sabiduría es para saber cómo actúo en ese plan, en lo que Dios tiene para mí, en esa voluntad. Nos deja ver la voluntad y la sabiduría nos dice cómo aplicarla a nuestra vida. Amén. Por eso Dios nos da sabiduría y nos da entendimiento, dice su palabra.
Esa es la revelación. Ya todo está dado, en su palabra todo está dado. Pero la revelación de Dios, el mostrar de su carácter, se revela solamente a los suyos. Miren lo que dice Marcos 4:35. Es un ejemplo de cuando Jesús estaba con la multitud y dice... 4:35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Él estaba con la multitud, ¿no? Y después dice que dejó la multitud, se fue con sus íntimos, porque él no tenía preferidos, él tenía íntimos. Se fue con sus íntimos a la barca. ¿Saben lo que pasó después ahí? Los que tienen la Biblia saben cuál era el título de ese milagro que Dios hizo, de que Jesús hizo. Jesús calma la tempestad. Él le dejó ver el poder que había en él a sus discípulos. No se lo dejó ver a toda la multitud. Él dejó la multitud y se fue con sus íntimos, y a sus íntimos les reveló el poder que él tenía de poder calmar la tempestad, de decirles por qué se asustan. Y por eso a nosotros, sus íntimos, su iglesia, los que viven con él, en él y con él, nos revela su intimidad, nos revela sus secretos, nos deja ver su carácter. Por eso cuando estamos pasando por tribulaciones y estamos enfermos, Cristo se revela como ¿qué? Como nuestro sanador. Si estamos pasando problemas financieros y estamos en tribulación, Cristo se deja ver y se revela como nuestro ¿qué? Proveedor. Así mismo, ¿ven? Y Él no lo hace a la multitud, Él lo hace a sus íntimos. Por eso la iglesia no es de multitudes, la iglesia es de íntimos. A nosotros nos preocupa solamente que los que nos dé Cristo lleguen santos, puros y sin mancha a la presencia de Dios. Los que yo pueda alcanzar. Los que nosotros podamos alcanzar y podamos llegar a discipular, a entrenar para lo que Dios nos ha llamado a hacer. No a multitudes. Las multitudes no las podemos abarcar. Muy bien. Vamos al quinto. El número 5 está en el versículo 9 y 10. Y es que todo le ha sido dado a Cristo en un tiempo, en un lugar y un espacio. Vamos a leerlo. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, con la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Amén. En su debido tiempo, Dios ha entregado a Cristo todas las cosas que están en el cielo y los que están en la tierra. Y le ha dado esa misma autoridad a la iglesia. Por eso la iglesia tiene que pedir revelación para los tiempos. Porque Dios va entregando unción para determinados tiempos. Pero si no estamos en oración, no estamos buscando, se nos pueden pasar las bendiciones, se nos puede pasar la unción, porque Dios tiene a través de Cristo, y en Cristo nos da la unción, nos da el poder, nos da la autoridad para poder manifestarse en cierto tiempo, en cierto lugar, en cierto momento, para poder actuar con todo lo que se le ha entregado a Dios, a Jesús. ¿Entendieron? Así que se le ha entregado todo, y dice que Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. ¿De quién está el poder del mundo en este momento? En Satanás. Pero llegará el momento en que Dios lo va a poner en autoridad. ¿A quién? A Cristo. ¿Y quién va a estar ahí con Cristo? La iglesia, nosotros. Anímense. Eso es ver lo que ya Dios tiene para nosotros. Muy bien. Bendición número 6 está en el versículo 11. Y son las riquezas celestiales. Las riquezas celestiales. Dice, es más,
dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Así que al haber sido herederos con Cristo, ¿de quiénes todas las riquezas? No de nosotros, son riquezas celestiales. Dice el Señor que tiene tesoros en el cielo que son entregados a nosotros, para nosotros. Así que nuestra herencia, usted no puede decir que usted es pobre, ni que sus papás no le dejaron nada, porque su papá le ha dejado una herencia celestial, riquezas en gloria, que las tenemos que pedir. Señor, envía esas riquezas. Lo que pasa es que pensamos que es moneda como se maneja en el mundo y entonces no quedamos satisfechos. Pero sus riquezas en gloria sobrepasan, porque es la plenitud de Cristo. Es sanidad, es revelación, es ciencia, es sabiduría, es entendimiento, es santidad, es redención, es purificación, es salvación. Y todo lo que viene. Así que la bendición son riquezas celestiales. Número 7. En el versículo 12, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria a la alabanza, pero les estoy leyendo en otra versión. Les voy a leer en la versión que veníamos leyendo. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que la alabanza de su gloria no se cambia ni se compara con nadie. Es la honra que Dios nos da. Es la honra que Dios nos da. La honra de Dios a los suyos. Miren lo que dice Sofonías 3:17, basado en esto. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esa es la alabanza de su gloria, eso es lo que Dios hace, se regocija conmigo. Dice, ¿qué es lo que dice al final? Se regocijará sobre ti con cánticos. Estará gozoso de ti, será alabanza. La honra que le demos, la gloria que le demos a Él es honra para nosotros, porque Él está agradado con nosotros. Él está ahí para nosotros. Somos la alabanza de su gloria. Es como, yo lo veo como el cherry on top of the whipped cream y todo, ya lo que le faltaba. Eso somos nosotros, la alabanza de su gloria. Así lo veo, así me lo puedo imaginar. Entonces, somos la honra de Dios y eso no la podemos cambiar por nada. Ni por todas las riquezas del mundo podemos cambiar esa honra que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios, herederos con Él, con Cristo, que podemos tener salvación, que hemos sido limpios, que hemos sido apartados para Él. Y la última bendición es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y eso está en el 13:14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que hemos sido sellados, somos propiedad, somos su propiedad. Y Él nos da la garantía, es su Espíritu Santo, que un día la promesa de que estaremos con Él reinando se va a cumplir. Amén.